No abandones a tu familia. Esta oración de bendición puede restaurarla por completo. Si estás aquí, no es casualidad. Algo en tu alma te trajo, quizás una herida abierta, un suspiro que no se ha ido, un cansancio del alma que nadie más ve. Tal vez lo que duele no es lo que pasó hoy, sino lo que viene pasando desde hace años. Y aunque vives, respiras y sonríes delante de otros, sabes que hay una parte de ti que está rota, pero no eres tú solamente, es tu hogar. Es ese silencio que pesa en las paredes, ese frío invisible entre los miembros de tu familia. Es esa sensación de que cada uno vive su propio mundo aunque compartan el mismo techo. Y tú, que en otros tiempos orabas, clamabas y creías que todo podía cambiar, hoy te sientes sin fuerza. La familia fue el primer regalo de Dios después de la creación. No fue una iglesia, no fue un templo, fue un hogar, un hombre, una mujer, una unión sagrada que daría lugar a hijos, generaciones, legado. Pero con el tiempo, el enemigo comenzó a atacar justo ahí, porque donde hay propósito, siempre habrá guerra espiritual. Tal vez tú lo notas. Los ataques han sido constantes. Discusiones sin razón, distanciamientos inexplicables, heridas que parecen no cerrar, hijos que se alejan, padres que ya no se entienden. Y tú intentas todo, pero ya no sabes qué hacer. Quieres luchar, pero estás cansado. Déjame decirte algo con todo mi corazón. Hay una oración que puede restaurar lo que tú ya no puedes alcanzar. Una oración que no depende de tu fuerza, sino de tu rendición. No se trata de convencer a nadie. Se trata de invitar a Dios a entrar en medio de todo. A poner orden donde hay caos, a sanar donde hay heridas, a reconstruir lo que tú diste por perdido. Este no es un video más. Es un altar invisible donde tu fe será encendida, donde tu clamor será oído, donde la presencia de Dios tocará lo que para ti ya no tenía esperanza. Aquí no estás solo. Aquí Dios va a encontrarte. Vamos a comenzar esta jornada. Vamos a permitir que el Espíritu Santo hable, sane y restaure. No con teorías, sino con verdad, con oración, con poder. Porque si hay un lugar donde Dios quiere habitar, es en tu casa. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no solo es una palabra, es un llamado, un despertar. Y si decides responder, tu familia no volverá a ser la misma. Cuando el silencio en casa grita más que las palabras, hay silencios que no son paz, son gritos sin sonido. Silencios que pesan en el aire como una nube espesa que nadie menciona, pero todos sienten. En muchos hogares el ruido de la televisión intenta esconderlo, las rutinas lo disimulan, las risas forzadas lo maquillan, pero en lo profundo todos saben que algo se quebró. No fue una discusión específica, no fue un día en particular. Fue un proceso lento, casi invisible, una distancia que comenzó en el corazón antes de notarse en los gestos. El amor que antes fluía, ahora se mide. Las palabras que antes salían con ternura, ahora se calculan con miedo. Y lo más triste es que nadie sabe exactamente cómo llegamos a este punto. Solo sabemos que el hogar que antes era un refugio, hoy se siente como un territorio desconocido. El silencio entre los que se aman no nace del descanso, sino del cansancio. Es un muro construido con decepciones no habladas, con heridas que se escondieron bajo frases como «no pasa nada», con oraciones que dejaron de hacerse porque se pensó que ya era inútil. Pero ese muro no solo separa a las personas, también separa a Dios del centro del hogar. Porque donde hay orgullo, Dios se retira. Donde hay resentimiento, el espíritu se apaga. Donde el perdón no habita, el enemigo construye su morada. Dios no creó la familia para sobrevivir al silencio, sino para vivir en la comunión. Desde el principio, la voz fue el vínculo entre el cielo y la tierra. Dios habló y el universo nació. Jesús habló y los muertos resucitaron. El Espíritu habló y los corazones fueron transformados. La palabra une, sana, construye, levanta. El silencio, cuando nace del orgullo o del miedo, destruye lentamente lo que parecía inquebrantable.
Si miras alrededor y sientes que las conversaciones se han vuelto frías, que los abrazos ya no duran, que las oraciones se extinguieron, es porque ese silencio ha tomado lugar. Pero hay esperanza, porque aunque tu casa haya callado, Dios todavía habla. Él no se ha cansado de llamar a tu puerta, de tocar tu alma, de recordarte que todo lo que se rompió puede volver a respirar. Quizás no puedas cambiar las actitudes de todos, pero puedes encender una chispa. Una sola voz que ora puede despertar lo que el silencio enterró. Piensa en cuántas veces preferiste callar por cansancio, cuántas veces quisiste hablar y no supiste cómo, cuántas noches dormiste con palabras atoradas en el pecho, deseando que alguien las adivinara. En ese momento Dios te escuchó, porque aunque no lo dijeras, tu alma lo gritaba. El cielo entiende los silencios del corazón cuando el dolor los pronuncia. Y es ahí, en ese espacio donde nadie te entiende, donde el Espíritu Santo traduce tus lágrimas en oraciones. El silencio que reina en muchas casas no es falta de comunicación, es falta de presencia, falta de esa voz interior que decía, vamos a orar juntos, te perdono, te amo. Falta de humildad para reconocer los errores, de sabiduría para no reaccionar con ira, de fe para creer que Dios todavía puede cambiarlo todo. Pero cuando uno solo decide volver a hablar con Dios, el ambiente cambia. La atmósfera del hogar se limpia, los corazones se abren, las cadenas invisibles se quiebran, el enemigo trabaja en lo oculto. Él no necesita grandes tragedias para destruir una familia. Solo necesita silencio, porque donde no se ora, la fe muere despacio. Donde no se perdona, la culpa se instala. Donde no se habla, la distancia crece hasta que parece un abismo imposible de cruzar. Pero lo que el enemigo destruye con silencio, Dios puede restaurar con una sola palabra suya. Hoy quiero que mires tu casa con otros ojos, que no veas paredes, sino almas, que no escuches ruido, sino el clamor escondido en cada miembro de tu familia. Quizás no te hablen, pero te necesitan. Quizás no lo digan, pero esperan que alguien los vuelva a llamar a la mesa, a la oración, a la comunión. No esperes a que el orgullo se disuelva solo, porque no lo hará. Toma la iniciativa. Habla aunque tiemble tu voz. Ora aunque no tengas ganas. Llora si es necesario, pero no te calles, porque el silencio que no se rompe termina convirtiéndose en el idioma del enemigo. Dios te llama hoy a ser voz en tu casa, a ser puente entre el cielo y los tuyos, a traer de vuelta la conversación con el Espíritu Santo que traerá la paz que falta. No importa cuán profundo haya sido el silencio, la presencia de Dios es más fuerte. Cuando Él entra, el ruido del dolor se transforma en música de reconciliación. Donde antes había frialdad, vuelve el calor del amor. Donde antes había distancia, regresa el abrazo. No hay palabra más poderosa que la que nace del corazón arrepentido que se atreve a decir, Señor, entra en mi hogar y habla donde yo ya no sé qué decir. El día que dejaste de orar por los tuyos. Hubo un día en que lo hacías. Cerrabas los ojos y decías sus nombres uno por uno, con voz temblorosa, con fe sencilla, con el corazón lleno de esperanza. Orabas por tu familia con la certeza de que Dios escuchaba, de que algo cambiaría, de que tarde o temprano el cielo respondería. Y aunque nada sucedía de inmediato, tú seguías creyendo, porque sabías que orar era sembrar, y tú seguías sembrando, aún con lágrimas. Pero hubo un día, uno que no anunciaste, que no planificaste, que simplemente llegó. El día en que ya no dijiste sus nombres, no por falta de amor, sino por exceso de cansancio. Porque te dolía pedir y no ver frutos, porque sentías que cada oración chocaba contra un techo de hierro, porque tus fuerzas se fueron apagando y el silencio volvió a ocupar el lugar que antes tenía tu clamor. Ese día fue peligroso, no porque Dios te haya abandonado, sino porque tú empezaste a creer que tu oración no hacía diferencia. Y esa es la mentira más letal del enemigo, hacerte creer que cuando callas, todo sigue igual. Pero no. Cuando dejas de orar, algo en el mundo espiritual se debilita.
Algo se apaga, algo se rompe, algo queda desprotegido. Tú no estás llamado a controlar el corazón de nadie. No puedes forzar cambios, ni imponer caminos, ni sostener por siempre lo que se quiere caer. Pero sí estás llamado a interceder, a ponerte en la brecha, a levantar tus manos cuando todos bajan las suyas, a declarar en fe lo que aún no ves, no por terquedad, por obediencia. Porque tu oración no es una opción emocional, es una asignación espiritual. Y si un día dejaste de orar por los tuyos, no fue porque fuiste débil, fue porque fuiste herido. Tal vez oraste por años por alguien que nunca cambió, por un hijo que se fue, por un esposo que nunca volvió, por un hermano que no perdonó. Tal vez sentiste que tu oración no era suficiente, pero déjame recordarte algo que Dios nunca olvidó. Cada oración tuya fue registrada, cada lágrima fue contada. Cada vez que te arrodillaste, el cielo lo anotó. Aunque no viste nada, el cielo nunca estuvo en silencio. La Biblia no dice que la oración de un justo es eficaz solo si hay resultados inmediatos. Dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Punto. Porque Dios no se mueve por tus ojos, se mueve por su voluntad y por tu fe. A veces Él responde rápido, otras veces prueba la perseverancia, pero siempre escucha. Si dejaste de orar por tu familia, no eres menos espiritual, eres humano, pero hoy Dios te recuerda que la oración no depende de tu fuerza, sino de tu rendición, que no necesitas orar con palabras elocuentes, basta con un susurro verdadero. Basta con que vuelvas a decir ese nombre que hace tiempo no pronuncias en presencia del Padre. Basta con que te quiebres por dentro y digas, Señor, no puedo más, pero aquí estoy otra vez. El enemigo tiembla cuando un intercesor cansado se levanta, cuando alguien que dejó de orar decide volver a hacerlo, porque no hay cadena que resista a una oración llena de verdad. No hay corazón que Dios no pueda tocar cuando alguien clama por él. No hay casa que no pueda ser restaurada cuando alguien decide volver a doblar rodillas. Dios está buscando a alguien que vuelva a orar por los suyos, alguien que lo haga aunque no vea cambios, aunque no haya señales, aunque la oscuridad parezca más densa que nunca, porque justo ahí, en la oscuridad, es donde más brilla la luz de la fe que no necesita evidencias, la fe que se aferra a una promesa, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hoy es un buen día para volver a orar por tu familia, no como antes, sino con una fe más madura, ya no orando por lo que tú quieres que pase, sino por lo que Dios sabe que debe suceder, no pidiéndole que cambie a los demás, sino que comience por ti, porque el verdadero intercesor no manipula, entrega, no exige, confía, no repite fórmulas, clama con el alma desnuda. Hay oraciones que restauran casas, hay oraciones que resucitan vínculos, hay oraciones que hacen volver a los hijos, que ablandan corazones endurecidos, que protegen de ataques invisibles. Hay oraciones que no se ven, pero levantan muros de fuego alrededor del hogar. Oraciones que tejen redención mientras tú duermes. Oraciones que el cielo no olvida, aunque tú sí. Vuelve a orar por los tuyos. No importa cuánto tiempo ha pasado. No importa si crees que es tarde, porque mientras haya aliento, hay propósito. Mientras haya un intercesor, hay esperanza. Mientras alguien clame, el cielo se inclina. Y cuando tú oras, Dios obra. Lo que no viste venir, las heridas no ditas. No siempre las heridas sangran. Algunas no dejan marcas visibles, ni provocan gritos, ni rompen objetos. Son más peligrosas, porque se esconden detrás de una sonrisa forzada, de una mirada esquiva, de un silencio que nadie interpreta como dolor. Son heridas que no se dicen, pero que viven latiendo por dentro como un eco sordo que nunca se apaga. En cada familia hay cosas que no se hablaron, palabras que no se dijeron por miedo, por vergüenza, por orgullo, momentos que quedaron guardados como secretos mal resueltos, gestos que parecieron pequeños pero que dejaron grietas profundas. ¿Y tú? Tú sabes bien que hay cosas que aún no has perdonado,
cosas que callaste porque nadie las habría entendido, porque pensaste que hablarlas solo reviviría el dolor. Pero lo que no se sana se arrastra, lo que no se confiesa se convierte en carga, lo que no se pone en manos de Dios termina por infectar el alma. Y lo más doloroso es que muchas de estas heridas fueron causadas por personas que amamos, porque es en el terreno de la confianza donde más duele la traición. Es en el círculo familiar donde los errores tienen más eco. Lo que se dice dentro de una casa no se olvida fácilmente, y lo que no se dice se convierte en un abismo silencioso. Hay hijos que crecieron sin abrazos, y aunque nunca lo reclamaron, hoy viven buscando amor en lugares equivocados. Hay padres que dieron todo materialmente, pero no supieron dar palabras de afirmación, y hoy sus hijos se sienten invisibles. Hay parejas que dejaron de escucharse hace años, pero que aún comparten la misma cama como dos desconocidos. No hubo gritos, no hubo escándalo, solo hubo heridas no dichas. Dios ve eso, ve lo que nadie quiere tocar. Él no necesita que lo expliques con precisión, porque Él lo vivió contigo. Estuvo ahí cuando tus lágrimas cayeron en la almohada. Estuvo presente cuando sonreíste por fuera y gritaste por dentro. Él sabe lo que tú no sabes cómo contar. Y más aún, Él quiere sanar lo que tú ya aprendiste a soportar como si fuera normal. Pero para que Dios sane, tienes que abrir. Tienes que dejar de esconder ese rincón del alma que tanto protegiste. Tienes que permitirte sentir para que Él pueda intervenir. A veces oramos por restauración familiar, pero solo estamos dispuestos a cambiar lo superficial. Queremos armonía, pero sin tocar lo profundo. Queremos milagros, pero sin exponer las raíces. Dios no trabaja en la superficie, Él va al fondo. Él escarba donde duele, no para humillar, sino para sanar de verdad. Y esa sanidad comienza cuando te atreves a decirle: Señor, hay cosas que nunca dije, porque ni yo las entiendo, pero tú sí, tócalas, sácalas, hazme libre. Esas heridas no dichas han influido en tus reacciones, en tus decisiones, en tus distancias. Te han vuelto más duro, más frío, más cerrado, pero no es tu esencia, es tu defensa. Es el escudo que levantaste para sobrevivir, pero Dios no te creó para sobrevivir, te creó para amar. Y el amor verdadero solo fluye desde un corazón libre. Si hoy permites que el Espíritu Santo entre en ese lugar de tu alma donde escondiste todo lo que no supiste expresar, Él comenzará un proceso de restauración tan profundo que sentirás cómo respiras distinto. Porque cuando el alma sana, el cuerpo descansa. Cuando el corazón es tocado por el cielo, los vínculos se reconstruyen, no por obligación, sino por redención. Las heridas no dichas se transmiten, afectan a tus hijos, a tu forma de comunicarte, a tus decisiones más importantes. Pero cuando una generación decide sanar, se rompe una cadena. Cuando alguien se arrodilla y expone lo no hablado ante Dios, se abre una puerta espiritual para que la verdad, el perdón y el amor entren y habiten. No tienes que gritarlo a los cuatro vientos, no tienes que contárselo a todos. Solo tienes que traerlo a los pies de Jesús. Él sabe cómo limpiar lo que otros ensuciaron. Él sabe cómo abrazarte sin que tengas que explicarle todo. Él sabe cómo transformar el veneno emocional en río de vida. Hoy puede ser el día en que dejes de cargar con lo que nunca dijiste. Hoy puede ser el día en que el Espíritu Santo comience a desatar tu lengua, a ablandar tu pecho, a derribar esas murallas internas. Porque ya no se trata de quién tuvo la culpa, se trata de quién se atreve a ser sano. Y ese alguien puede ser tú. El alma de tu hogar está gritando por Dios. Hay casas que parecen tranquilas, pero espiritualmente están en guerra. Casas limpias, ordenadas, con paredes decoradas y mesas llenas, pero vacías por dentro. Lugares donde se come, pero no se comparte. Donde se duerme, pero no se descansa. Donde todos están, pero nadie realmente habita. Esas casas tienen un alma, y esa alma está gritando. Grita sin palabras, con discusiones constantes, con enfermedades repetitivas, con angustias que no se explican,
Grita a través de la falta de paz, del cansancio que no se va, del frío que no proviene del clima sino del corazón. Dios diseñó el hogar como un lugar de su presencia. Desde el principio, cuando el hombre y la mujer fueron creados, Él los puso juntos, bajo un mismo propósito: reflejar su imagen. El hogar debía ser una extensión del cielo en la tierra, un espacio donde la voz de Dios guiara, donde el amor sirviera de base, donde la fe se transmitiera como herencia. Pero cuando el alma del hogar se apaga, todo lo demás se derrumba. Puedes tener trabajo, éxito, estabilidad, pero si la presencia de Dios no habita en tu casa, el alma de tu hogar está enferma. El alma del hogar no se cura con regalos ni con palabras bonitas, se cura con arrepentimiento, con oración, con perdón. Se sana cuando los que viven en ella reconocen que no basta con convivir, que es necesario volver a invitar a Dios a ocupar el centro. Porque hay hogares donde se ora por comida, pero no por comunión, donde se agradece por lo que se tiene, pero no se pide por lo que se perdió, donde se bendicen los alimentos, pero se maldicen las personas, donde se dice te amo de memoria, pero el alma está vacía. El alma de tu hogar necesita volver a respirar la presencia de Dios. Necesita que la atmósfera cambie, que el ambiente se purifique, que las conversaciones vuelvan a tener amor. Y eso no ocurre por casualidad. Ocurre cuando alguien decide encender una lámpara espiritual en medio de la oscuridad, cuando alguien ora, aunque nadie más crea, cuando alguien intercede, aunque parezca inútil, cuando alguien clama: Señor, no permitas que mi casa siga igual. Dios escucha el clamor silencioso de los hogares. Él sabe cuando las paredes guardan secretos, cuando el aire está cargado de tristeza, cuando los sueños familiares se han apagado. Y Él no solo observa, Él quiere entrar, pero no lo hará a la fuerza. Espera una invitación, espera que alguien abra la puerta, espera que alguien diga: ven Espíritu Santo y habita aquí. Tal vez en tu casa hubo risas, pero hoy solo hay distancia. Tal vez hubo oración en familia, pero hoy solo hay quejas. Tal vez hubo fe, pero hoy reina la incredulidad. No importa cuán oscuro parezca todo, el alma de tu hogar puede ser restaurada. Dios no necesita grandes multitudes, solo corazones dispuestos. Él no busca perfección, busca entrega. Él no necesita que todos estén listos, basta con que uno se levante. Cuando una sola persona se arrodilla y ora por su casa, el cielo se abre sobre ese hogar. La atmósfera cambia, las palabras comienzan a sanar, los pensamientos se limpian, porque donde hay un corazón que clama, Dios habita. Donde hay una voz que lo invoca, Él responde. Y cuando Él entra, nada permanece igual. Las heridas comienzan a cerrarse, los recuerdos dejan de doler, las culpas se disuelven en su perdón. Hay una presencia que sana sin palabras, una voz que ordena lo que estaba desordenado, un fuego que enciende lo que estaba muerto. Esa presencia es la de Cristo y tu hogar la necesita. El alma de tu casa no se alimenta de rutinas, sino de fe viva. No se llena con cosas materiales, sino con oración constante. No se restaura con esfuerzos humanos, sino con rendición espiritual. Mira tu casa no como un conjunto de paredes, sino como un ser que respira. Escucha su alma, siente su clamor. Tal vez has notado discusiones sin sentido, noches pesadas, falta de armonía, agotamiento. No son simples casualidades. Es el alma de tu hogar clamando por luz, clamando por paz, clamando por Dios. Dios no solo quiere bendecir tu casa, quiere habitarla. No solo quiere visitarla los domingos, quiere quedarse todos los días. Y cuando Él se queda, los demonios del rencor huyen, la confusión se va, la tristeza se convierte en descanso. Porque donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. El alma de tu hogar está gritando. Pero ese grito no es de derrota, es un llamado a que despiertes, a que recuerdes que tu familia es un altar vivo, no un campo de batalla, a que tomes la autoridad espiritual que habías dejado en el olvido, a que invites a Jesús a cenar con ustedes otra vez,
como lo hacía con sus discípulos, porque Él aún tiene pan que partir y corazones que unir. No ignores el clamor de tu casa. No tapes su voz con distracciones o con prisas. Escúchala. Es Dios usando el alma de tu hogar para hablarte. Y si respondes hoy, si decides abrir la puerta, si decides que tu casa vuelva a ser morada del Espíritu, entonces verás lo que nunca viste. La paz que sobrepasa todo entendimiento, llenando cada rincón. Cuando el amor se vuelve rutina y el perdón un esfuerzo. El amor no muere de golpe, se apaga lentamente, como una lámpara que se queda sin aceite. Un día deja de brillar, pero nadie nota el momento exacto en que la llama se apagó. Lo que antes era ternura se convierte en costumbre. Lo que antes era conversación se vuelve formalidad. Y lo que antes era oración en pareja se transforma en silencio compartido. La rutina es sutil. No destruye gritando, destruye durmiendo los sentidos. Nos hace creer que todo está bien, mientras el corazón se acostumbra a vivir sin pasión, sin escucha, sin compasión. Así empieza el enfriamiento del hogar, cuando los te amo se dicen sin sentirlos, cuando los abrazos se dan sin intención, cuando cada uno camina con el alma en piloto automático, cumpliendo deberes, pagando cuentas, compartiendo techo pero no propósito. Y entonces llega la desconexión. El amor ya no duele, pero tampoco sana. Ya no hiere, pero tampoco inspira. Es un amor quieto, domesticado, sin fuego. Un amor que ya no transforma, solo sobrevive. Dios no creó el amor para que sobreviviera, sino para que viviera encendido. El amor que viene de Él es movimiento, renuncia, entrega, sacrificio. No es una emoción pasajera, es una decisión espiritual que se renueva cada día. Pero el enemigo sabe que si logra convertir el amor en rutina, el hogar se debilita, porque donde ya no hay emoción, el perdón se vuelve esfuerzo. Y cuando el perdón cuesta, el orgullo crece. Perdonar es más difícil cuando el corazón está cansado. Cuando sientes que siempre eres tú quien da el primer paso, que siempre eres tú quien cede, quien ora, quien busca, llega un punto en que te preguntas, ¿y quién ora por mí? ¿Quién me entiende a mí? ¿Quién me abraza cuando soy yo quien ya no puede más? Es ahí donde Dios quiere entrar, no para darte la razón, sino para darte descanso. Porque el perdón no se sostiene en el merecimiento del otro. Se sostiene en la gracia de Dios que habita en ti. El amor que se vuelve rutina necesita volver a las rodillas. Porque el amor no se restaura con palabras bonitas ni con regalos, sino con oración. Solo la oración devuelve la ternura, la empatía, la sensibilidad que se perdió en medio del cansancio. Cuando oras por alguien que te ha herido, tu corazón comienza a sanar antes que el del otro, porque la oración rompe el ciclo del orgullo. Te recuerda que amar no siempre es recibir, sino dar, incluso cuando no hay respuesta. Hay hogares donde ya no hay discusiones, pero tampoco hay risas, donde se vive en paz aparente, pero no en reconciliación verdadera. Eso no es paz, es resignación. Y Dios no quiere que vivas resignado, quiere que vivas restaurado, quiere que su amor vuelva a ser el centro. Ese amor que no busca reconocimiento, que no guarda rencor, que no deja de creer, que no deja de esperar. Cuando el amor se vuelve rutina, el Espíritu Santo deja de sentirse invitado. Pero cuando uno de los dos, o uno solo dentro del hogar, se detiene y dice, Señor, enséñame a amar de nuevo, algo sobrenatural comienza a suceder. El cielo se mueve. El fuego que parecía apagado vuelve a encenderse. No porque el otro cambió, sino porque tú fuiste renovado. El milagro no siempre empieza afuera. Empieza dentro del alma que vuelve a creer. El perdón no borra la historia, pero reescribe el final. No elimina las cicatrices, pero les quita el dolor. Y ese poder solo lo tiene Dios. El perdón humano se agota, pero el perdón divino se renueva. Por eso, cuando sientas que ya no puedes amar, no te fuerces. Ora. Cuando sientas que no puedes perdonar, no te culpes. Pídele a Dios que lo haga a través de ti. Porque el amor que perdona no nace del corazón herido, nace del espíritu que habita en ese corazón.
El matrimonio, la familia, los vínculos más profundos no se destruyen por los grandes errores, sino por los pequeños descuidos repetidos. Pero la buena noticia es que también pueden reconstruirse con pequeños gestos sostenidos por la gracia. Un perdóname a tiempo, un abrazo inesperado, una oración compartida. Cada acción guiada por Dios es una semilla que el cielo no deja sin fruto. El amor que se volvió rutina puede volver a ser fuego. El perdón que parecía imposible puede convertirse en libertad. Pero no ocurrirá mientras esperes que el otro cambie. Ocurrirá cuando tú permitas que el Espíritu Santo cambie tu manera de amar. No esperes el momento perfecto. Haz de este momento tu oración. Dile a Dios: devuélveme la capacidad de amar con tu amor, de perdonar con tu perdón, de mirar con tus ojos. Cuando eso sucede, el hogar se transforma. El amor deja de ser rutina y vuelve a ser promesa. Y el perdón deja de ser esfuerzo y vuelve a ser milagro. Hijos que se alejan y padres que no saben cómo volver. No hay dolor más silencioso que ver cómo un hijo se aleja. No importa si tiene 15 o 40 años, si vive en la misma casa o en otro país. El alma de un padre o de una madre siente cuando el vínculo se enfría, cuando la distancia no es geográfica, sino espiritual. Es un tipo de vacío que no se llena con llamadas, ni con regalos, ni con consejos. Es un vacío que solo puede llenarse con el toque de Dios, porque hay heridas que solo el amor del Padre Celestial puede sanar. Los hijos no siempre se van de un día para otro. A veces comienzan a alejarse mientras aún están presentes. Empiezan a cerrar las puertas de su cuarto, luego las del corazón. Responden con monosílabos, sonríen por cortesía, pero ya no confían. Y los padres muchas veces no saben cómo acercarse sin herir, cómo hablar sin discutir, cómo aconsejar sin imponer. Entonces, en lugar de diálogo hay distancia. En lugar de abrazos hay respeto frío. En lugar de oración compartida hay rutinas separadas. Y así, poco a poco, la casa deja de ser hogar. Los padres suelen preguntarse en silencio: ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿Dónde se rompió la conexión que antes era tan fuerte? Pero a veces no se trata de culpa, sino de ciclos. Cada generación enfrenta sus propias guerras, y lo que un hijo calla no siempre es rebeldía, muchas veces es confusión. Lo que un padre interpreta como rechazo, a veces es dolor no expresado. Hay heridas en los hijos que no provienen de malas intenciones, sino de palabras mal dichas o de silencios prolongados. Y hay heridas en los padres que nacen del deseo de proteger, pero que se transforman en control. En ese espacio tenso, la relación se desgasta. Sin embargo, aunque parezca roto, el lazo entre un padre y un hijo nunca muere. Puede estirarse hasta el extremo, pero no se quiebra del todo, porque Dios mismo diseñó ese vínculo como reflejo del suyo con nosotros. Así como el Padre Celestial espera pacientemente a cada hijo pródigo, los padres terrenales son llamados a esperar, a creer, a orar, no desde la ansiedad sino desde la fe, no desde la culpa, sino desde el amor que no exige, sino que confía. Tal vez hoy hay un hijo tuyo lejos, tal vez no te habla, o te habla sin mirarte a los ojos, tal vez vive atrapado en un mundo que tú no entiendes, o ha tomado decisiones que te duelen profundamente. Tal vez piensas que ya no puedes hacer nada, pero sí puedes. Puedes hacer lo más poderoso que existe. Puedes interceder. Puedes volver a poner su nombre en tus oraciones. Puedes decirle a Dios: no lo entiendo, pero lo entrego. No puedo alcanzarlo, pero tú sí. No sé cómo hablarle, pero tú conoces su lenguaje. Dios no ha terminado con tus hijos. Aunque tú no los veas buscando, Él los está rodeando. Aunque tú creas que no escuchan, su espíritu les está hablando. Aunque pienses que están lejos, Él los tiene en su alcance. Porque el amor de Dios no se rinde. Persigue, alcanza, transforma. Lo mismo que hizo contigo cuando estabas lejos, lo hará con ellos. Y a ti, padre o madre que estás agotado, Dios también te ve. Ve tu tristeza contenida, tus lágrimas escondidas, tus noches en vela.
Él sabe cuánto te duele ver a tu familia fragmentada y te dice hoy, no pierdas la esperanza, no intentes controlar lo que solo la gracia puede restaurar. Tu papel no es forzar, es orar, no es exigir, es amar, no es corregir con ira, sino esperar con fe, porque la paciencia de un corazón que confía es más poderosa que 1000 sermones. A veces el regreso de un hijo comienza en el silencio de una oración. No vuelve primero a la casa, vuelve primero al corazón de Dios. Y cuando eso ocurre, lo demás sigue. Por eso, no dejes de hablarle al cielo sobre ellos. Si el enemigo ha querido poner distancia, tu oración será el puente. Si ha querido llenar sus mentes de confusión, tu clamor será la verdad que los alcanzará. Si ha querido borrar tu imagen de su memoria, Dios les recordará tu amor en el momento exacto. Los padres también deben volver a escuchar, a comprender, a pedir perdón si es necesario. A veces el orgullo de los adultos hiere más que la rebeldía de los jóvenes. No temas reconocer tus errores. La humildad abre puertas que los argumentos cierran. La ternura sana heridas que la autoridad no puede tocar. No busques tener razón. Busca reconciliación. El Espíritu Santo está obrando incluso cuando parece que nada sucede. Él es experto en traer de vuelta lo que se creía perdido. Y mientras tú oras, Él va al encuentro de tus hijos, los rodea, los protege, les habla en sueños, les recuerda las palabras que escucharon en su infancia. No subestimes el poder de lo que sembraste. Una semilla de fe en el corazón de un hijo nunca muere. Puede pasar por el invierno, pero volverá a florecer. Así que no te canses, no dejes de clamar, no pierdas la esperanza. Lo que hoy parece distancia, mañana puede ser testimonio. El hijo que hoy no te mira, mañana puede estar orando contigo. Y cuando eso ocurra, sabrás que no fue en vano, que cada lágrima, cada silencio, cada oración fueron parte del milagro que Dios estaba escribiendo en secreto. La maldición generacional que nadie reconoció. Hay batallas que estás peleando hoy que no comenzaron contigo. Hay lágrimas que estás derramando que no nacieron de tus errores. Hay cadenas que sientes en el alma que no forjaste tú, sino que heredaste sin saberlo. Porque en cada familia hay patrones que se repiten, comportamientos, decisiones, silencios, fracasos. A veces los llamamos destino, otras carácter, otras simplemente así somos nosotros. Pero detrás de lo visible, muchas veces se esconde una realidad espiritual más profunda, una maldición generacional que nadie reconoció. No hablamos de magia, ni de superstición, ni de fatalismo. Hablamos de principios bíblicos. La Escritura nos muestra cómo las decisiones de una generación afectan a la siguiente. Abraham mintió. Isaac repitió la mentira. Jacob la perfeccionó. David cayó en el adulterio, y sus hijos repitieron ciclos de lujuria, violencia y traición. Pero también vemos otra realidad. Donde alguien se levanta para romper el ciclo, la historia cambia. José decidió perdonar y su generación floreció. Ruth decidió obedecer y nació una nueva línea de bendición. Jesús cargó en la cruz con todas las maldiciones, para que tú hoy no tengas que repetirlas. Pero para que eso ocurra, primero hay que reconocerlas. Y eso duele. Duele admitir que lo que hoy te cuesta, también le costó a tus padres, a tus abuelos. Duele ver que los divorcios se repiten, que la pobreza espiritual o emocional es una sombra constante, que el abandono, la infidelidad, la frialdad, el orgullo o el silencio son una herencia silenciosa que viene arrastrándose generación tras generación. No basta con decir, yo no soy como ellos, si en tu interior repites los mismos patrones. No basta con prometer que no lo harás, si no lo entregas a Dios y permites que Él lo arranque desde la raíz. La maldición generacional opera en la oscuridad. Se esconde detrás de frases como, es normal, todos en mi familia son así, siempre fue igual. Pero lo que se tolera se perpetúa, lo que se esconde se fortalece, y lo que no se enfrenta en oración se hereda en dolor. Por eso Dios está buscando personas que digan, hasta aquí llegó. No por orgullo, sino por revelación. No para culpar, sino para liberar.
Porque cuando tú enfrentas lo que nadie quiso nombrar, liberas no solo tu vida, liberas a los que vendrán después de ti. Quizás tú fuiste el primero en acercarte a Dios en tu familia. Quizás estás viendo cosas que otros normalizaron. Eso no es casualidad. Fuiste llamado a romper, a limpiar, a interceder, a reescribir. Y aunque te sientas solo, no lo estás. El cielo te respalda. El Espíritu Santo te muestra lo que nadie quiso ver, para que ores lo que nadie oró, para que declares lo que nadie se atrevió a declarar. No tienes que vivir atado a lo que vivieron tus antepasados. El nombre de Jesús tiene poder para romper toda maldición. No importa si viene de generaciones atrás, no importa si fue repetida por décadas, no importa si ya causó daño. Si tú decides hoy entregárselo a Dios, Él lo borra, lo arranca, lo desactiva y lo reemplaza con bendición. Porque la cruz no fue solo para el perdón de tus pecados, también fue para romper las ataduras que tus padres no supieron identificar. Empieza por orar con honestidad. Dile al Señor, muéstrame lo que no veo, revélame los ciclos ocultos, límpiame de lo que heredé sin saber, y no permitas que esto siga en mis hijos ni en mis nietos. Esa oración, aunque parezca sencilla, mueve el mundo espiritual, corta raíces, desarma argumentos, cierra puertas, abre cielos. Después de esa oración, comienza a caminar diferente. Cambia el lenguaje, cambia tus decisiones. Elige el perdón donde antes hubo rencor. Elige la humildad donde antes hubo orgullo. Elige la verdad donde antes hubo secretos. Porque no solo se trata de orar, se trata de vivir como alguien libre. Y esa libertad será el mayor legado que puedes dejarle a los tuyos. Hoy puede ser el día en que el ciclo se rompe. Hoy puede ser el día en que Dios diga, por causa de tu clamor tu familia no volverá a ser la misma. Hoy puede ser el principio de una nueva historia. Tú puedes ser el eslabón que interrumpe la cadena de maldición y se convierte en la primera pieza de una generación de bendición. Una generación donde la fe no se hereda como tradición, sino como fuego. Una generación donde lo que antes fue vergüenza se transforma en testimonio. Porque donde hubo maldición, Dios pondrá propósito. Donde hubo oscuridad, Él pondrá revelación. Donde hubo destrucción, Él edificará un altar. Y sobre ese altar, tú y tu casa conocerán lo que es vivir en libertad. Casas que tienen todo, menos presencia de Dios. Hay casas en las que no falta nada, pero tampoco sobra lo que más importa. Hay hogares donde hay camas cómodas, mesas servidas, tecnología al alcance, paredes decoradas, y sin embargo, el alma está vacía. No por falta de cosas, sino por ausencia de presencia. No por carencia económica, sino por desconexión espiritual. Tienen todo lo que este mundo celebra, pero no tienen lo que el cielo valora, y eso, tarde o temprano, se nota. Tener todo no es tener paz. Tener todo no es tener dirección. Tener todo no es tener amor verdadero, porque hay una diferencia enorme entre una casa funcional y un hogar consagrado. La funcionalidad es externa. Se paga la renta, se organiza la agenda, se cubren las necesidades. Pero la consagración es interna. Se escucha la voz de Dios, se vive en comunión, se protege el ambiente espiritual. Hay casas llenas de cosas, pero donde no se escucha oración desde hace años. Cuando Dios no es el centro del hogar, el alma de la familia empieza a apagarse. Lo que se tolera se normaliza, lo que se normaliza se hereda, y lo que se hereda se convierte en cultura. Cultura de frialdad, de rutina, de separación emocional. No hay gritos ni peleas, pero tampoco hay fe viva. No hay caos, pero tampoco hay presencia. Y eso es más peligroso de lo que parece. Porque cuando todo parece estar bien, dejamos de buscar a Dios. Cuando todo funciona, nos convencemos de que no necesitamos su voz. Pero el alma sabe, el espíritu lo siente, y tarde o temprano el corazón lo reclama. Dios no quiere ser un invitado en tu casa, quiere ser el dueño. No busca un espacio decorativo, busca habitar con poder. No quiere que lo menciones solo cuando hay problemas, quiere ser el fundamento cuando todo va bien.
Porque la verdadera prueba de la fe no es buscar a Dios en la necesidad, sino honrarlo en la abundancia. No es clamar en la escasez, sino adorarlo cuando tienes todo. No es solo acudir a Él cuando hay una crisis, sino vivir con Él en la cotidianidad. Jesús dijo que el hombre sabio construye sobre la roca. No habló del tamaño de la casa, ni de su diseño, ni de su valor en el mercado. Habló del fundamento, porque cuando vienen las tormentas, no se salva el que más tiene, se salva el que está cimentado en la palabra. Y tu casa puede tener todo, pero si no está edificada sobre Cristo, será vulnerable. Tarde o temprano, el viento de una crisis, el agua de una pérdida o el temblor de un conflicto revelará lo que realmente hay en lo profundo. No te confundas. La presencia de Dios no se manifiesta solo en momentos de adoración intensa o en cultos familiares. La presencia se nota en cómo se hablan entre ustedes, en cómo se piden perdón, en cómo se toman decisiones. La presencia de Dios transforma el ambiente, santifica lo cotidiano, purifica lo invisible, trae orden, discernimiento, protección. No se compra, no se fabrica, no se imita. Solo llega cuando alguien la anhela de verdad. Hay padres que se esmeran por dejarle bienes a sus hijos, pero no les dejan fe. Hay madres que cuidan cada detalle del hogar, pero olvidan cuidar el altar. Hay familias que planifican todo, pero no oran por nada. Y así, aunque todo parece en orden, hay un vacío que ni el lujo, ni la estabilidad, ni el entretenimiento pueden llenar. Ese vacío solo lo llena Dios. Y cuando Él entra, todo cambia. Quizás tu casa está decorada, pero el ambiente está pesado. Quizás hay estabilidad económica, pero emocionalmente están rotos. Quizás hay silencio, pero no hay paz. No lo ignores. No esperes a que el dolor revele lo que la sensibilidad espiritual ya te está mostrando. No esperes a que algo falte para volver a invitar a Dios. Porque lo que hoy tienes puede mantenerse solo si Él es el fundamento. Dios no quiere quitarte nada, quiere habitarlo todo. Quiere caminar por tus pasillos, bendecir tus habitaciones, llenar tu mesa de gracia, tus conversaciones de sabiduría. Quiere que en cada rincón haya paz, que tu casa se convierta en refugio, en altar, en lugar de encuentro. Que cada persona que entre diga, aquí se respira algo diferente. Hoy puedes tomar una decisión. Volver a consagrar tu casa. No necesitas grandes ceremonias. Basta con arrodillarte y decir, Señor, esta casa es tuya. Entra, habita, limpia, llena. No queremos tenerlo todo si tú no estás aquí. Esa oración abre puertas espirituales. Esa rendición cambia atmósferas. Esa decisión levanta hogares. No dejes que tu casa sea reconocida por su apariencia, que sea reconocida por su presencia. Porque donde habita Dios hay plenitud, donde está su espíritu hay libertad, y donde Él reina, no falta nada. Cómo el orgullo está destruyendo tu familia sin que lo notes. El orgullo es invisible hasta que ya es tarde. Se esconde detrás del yo tengo la razón, del no voy a dar el primer paso, del si me habla, le hablo. No grita, pero manda. No golpea, pero divide. No se confiesa, pero controla todo. En muchos hogares, no es la falta de amor lo que está separando a la familia, es el orgullo. Una barrera silenciosa que crece sin que nadie la confronte, hasta que se vuelve normal convivir con la distancia, hasta que se aprende a vivir sin reconciliación. Es fácil ver los errores de los demás, es sencillo decir ella cambió, él se volvió frío, ellos se alejaron. Pero es más difícil mirarse por dentro y reconocer que tal vez tú también cambiaste, que el orgullo te volvió más duro, menos accesible, más sarcástico, menos dispuesto a ceder. Tal vez empezaste bien, con amor, con intención de cuidar, de resolver, pero las heridas maltratadas se transforman en escudos y el orgullo se disfraza de defensa cuando el alma ya no quiere volver a sufrir. El problema es que el orgullo no se queda estático, se alimenta del silencio, crece con las ofensas no perdonadas, se fortalece cada vez que decides callar cuando deberías pedir perdón.
y llega un punto en que ya no sabes cómo volver. Ni siquiera recuerdas qué fue lo que los separó. Solo sabes que ahora hay un abismo y aunque lo ves, no sabes cómo cruzarlo. El orgullo destruye lo que el amor construyó. Rompe puentes, cierra puertas, silencia conversaciones. Enfría oraciones, impide gestos, boicotea reconciliaciones. Y lo hace lentamente, sin avisar, con elegancia, con argumentos lógicos, con razones que parecen válidas. Pero detrás de todo eso, hay un espíritu que no quiere ver a tu familia unida, porque sabe que una familia en unidad es una amenaza para el reino de las tinieblas. Dios resiste al orgulloso. No lo ignora, lo resiste. Y si Dios resiste al que se llena de orgullo, ¿cómo va a fluir su presencia en un hogar donde nadie se humilla, donde nadie pide perdón, donde todos quieren ganar, pero nadie quiere ceder? Jesús dijo: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Él que tenía toda la autoridad lavó pies, Él que podía condenar perdonó. Él que era sin pecado tomó el lugar del pecador, no por debilidad, sino por amor. El orgullo te hace creer que ceder es perder, pero en el reino de Dios, ceder por amor es conquistar. Pedir perdón no te hace débil, te hace libre. Reconocer tu parte no te humilla, te levanta. Ser el primero en hablar no te pone en desventaja, te posiciona como puente. En un hogar donde todos esperan que el otro cambie, nunca hay avance. Pero cuando uno se quiebra, cuando uno decide rendirse, el cielo se mueve. Porque Dios honra al que se humilla. Tal vez estás cansado de dar. Tal vez piensas que ya hiciste demasiado. Tal vez sientes que siempre eres tú quien busca el diálogo, la oración, la paz. Pero si el Espíritu Santo sigue moviéndote a intentarlo, es porque todavía hay esperanza. El orgullo dice: no te rebajes. El Espíritu dice: perdona 70 veces 7. El orgullo dice: ya no merece una oportunidad. Dios dice: mi gracia se renueva cada mañana. No confundas dignidad con dureza. No confundas respeto propio con orgullo disfrazado. Porque muchas veces, lo que tú llamas amor propio en realidad es una barrera que no deja entrar ni salir amor verdadero. El orgullo crea castillos, pero sin ventanas. Fortalezas donde nadie entra, pero donde tú también te quedas solo. Hoy Dios te llama a derribar esas murallas, a dejar las armas emocionales, a rendir el argumento, la justificación, la defensa, a presentarte delante de Él con el corazón abierto y decir: Señor, yo también fallé, sana mi dureza, rompe mi orgullo, enséñame a amar como tú amas. Esa oración vale más que 1000 conversaciones. Esa rendición cambia el ambiente espiritual de tu casa, porque lo que el orgullo rompe, la humildad restaura. Lo que el ego separa, la gracia une. Y lo que el hombre no puede hacer en su fuerza, Dios lo hace en un instante cuando encuentra un corazón quebrantado. No esperes a que el otro se rinda. Ríndete tú, no para ser menos, sino para que Dios sea más en tu hogar. Restaurar no es volver atrás, es sanar lo irreparable con Dios. Muchos quieren restaurar su familia, pero lo que realmente desean es regresar al pasado, a ese tiempo donde todo parecía más fácil, más unido, más lleno de amor. Anhelan volver al inicio, a los buenos días, a las primeras sonrisas, a la época en la que todavía creían que todo era posible. Pero eso ya no existe. El ayer no se repite, el reloj no gira en reversa, y aferrarse a lo que fue puede convertirse en una carga más pesada que el mismo conflicto. Dios no trabaja con nostalgia. Dios no reconstruye el ayer. Dios redime el ahora. Él no te lleva atrás para que repitas el pasado. Te lleva al futuro que nunca habrías alcanzado si no hubieras pasado por lo que viviste. Porque restaurar no es volver a cómo estaban las cosas. Es permitir que lo que parecía irreparable sea sanado por el único que puede hacerlo nuevo. No igual, no parecido, nuevo. A veces, al querer restaurar nuestra casa, cometemos un error. Buscamos revivir lo que ya murió.
Forzamos gestos, imitamos palabras, reproducimos comportamientos que funcionaron antes, esperando que con eso regrese el amor, la unidad, la alegría. Pero lo que fue parte de una temporada ya cumplió su propósito. Ahora Dios quiere hacer algo diferente, algo más profundo, algo eterno. El problema es que sanar lo irreparable requiere aceptar que hubo una pérdida. Y eso duele. Duele aceptar que el daño fue real, que las palabras hirieron, que los silencios pesaron, que lo que sucedió dejó marcas. Pero cuando lo haces, algo se rompe por dentro. Y es ahí donde Dios comienza a trabajar. Porque mientras insistas en negar el dolor, el milagro no encuentra espacio. Dios no sana lo que ocultas, Dios sana lo que entregas. Jesús no vino a maquillar lo roto, vino a redimirlo. No vino a esconder las grietas, vino a tocarlas con sus manos perforadas. Por eso, cuando tú traes a Él las partes más rotas de tu historia familiar, no te mira con juicio, sino con compasión. No te dice, deberías haberlo hecho mejor. Te dice, yo puedo hacer todo nuevo. Y eso incluye a tu casa, a tu matrimonio, a la relación con tus hijos, a tu corazón cansado. Sanar lo irreparable no es olvidar lo que pasó, es aprender a mirar hacia adelante sin que el pasado te gobierne. Es permitir que lo que viviste se convierta en testimonio, no en trauma. Que la herida se transforme en cicatriz de victoria, no en punto de fuga emocional. Es permitir que Dios tome las piezas, no para rearmar el rompecabezas antiguo, sino para crear una obra maestra distinta. Con la misma historia, pero con un propósito eterno. Hay cosas que no volverán a ser como antes. Hay personas que quizás no regresen. Hay vínculos que cambiaron para siempre. Pero eso no significa que Dios no pueda restaurar, porque su restauración no depende de las circunstancias, depende de su poder. Él no necesita condiciones perfectas. Él solo necesita corazones dispuestos. Tal vez tú mismo ya no eres quien eras antes. Ya no tienes las mismas fuerzas, ni la misma alegría, ni la misma visión. Pero eso también puede ser parte del plan. A veces, para restaurar algo, Dios primero nos quebranta. No para destruirnos, sino para desarmar lo que construimos sin Él, para que cuando vuelva a levantarlo tenga su firma, su gloria, su esencia. Restaurar es permitir que lo viejo pase, que lo que se rompió se suelte, que lo que duele se sane, y confiar en que lo que viene de su mano será mejor, más profundo, más real. No igual a lo de antes, mejor, porque ahora no se trata de emociones humanas, se trata de propósito eterno. Ahora no se trata de evitar el dolor, se trata de atravesarlo con Él de la mano. Dios puede sanar lo que tú ya diste por perdido, puede reconstruir desde las cenizas, puede hacer brotar esperanza donde solo hay ruinas. Pero solo lo harás si decides dejar de mirar hacia atrás y comienzas a mirar hacia Él. Cuando sueltas la ilusión del pasado, abres espacio para el milagro del presente. Hoy Dios te dice, no quiero devolverte lo que tenías, quiero darte lo que siempre soñé para ti. Y eso incluye restauración, sí, pero no a tu manera, a la suya, que siempre es más alta, más sabia, más profunda. La oración que entra donde la psicología no alcanza. La mente puede aprender a gestionar, pero solo el espíritu puede ser verdaderamente libre. La psicología es un regalo de Dios, una herramienta poderosa para comprender lo complejo del ser humano, para poner nombre al caos, para ordenar lo emocional, para desatar procesos de sanidad interna. Pero por más que la ciencia avance, hay lugares del alma que solo la oración puede tocar. Rincones que ningún test puede evaluar, dolores que ninguna teoría puede traducir, cargas que solo pueden ser levantadas en la presencia del Altísimo. Hay heridas que no tienen nombre clínico, heridas del abandono, del rechazo, de la traición, del abuso espiritual, del fracaso que te marcó en silencio. Dolencias del alma que no sangran, pero que duelen más que cualquier golpe. Vacíos que ni el tiempo ni el conocimiento lograron llenar. Es ahí donde entra la oración, no como un ritual, sino como un clamor profundo, como una conversación que trasciende palabras. Porque orar no es hablar bonito, es exponer el alma desnuda ante Dios.
es llegar al lugar donde ya no puedes más y decir, aquí estoy, roto, confuso, cansado, pero tuyo. La oración es más que palabras, es entrega, es guerra espiritual, es medicina celestial. Mientras la psicología te ayuda a entender el por qué, la oración te conecta con el para qué. Mientras una sesión puede ayudarte a ordenar pensamientos, la oración puede romper cadenas que venías arrastrando por generaciones. Mientras un terapeuta puede acompañarte en tu proceso, Dios puede hacer en un segundo lo que el alma no pudo lograr en años. No es una competencia entre ciencia y fe, es un complemento. Pero hay límites humanos donde solo lo divino puede operar, porque hay traumas que están alojados en lo más profundo del espíritu. Y allí no llegan las palabras, llega el Espíritu Santo. Él no solo consuela, Él restaura. Él no solo escucha, Él transforma. Él no solo guía, Él arranca, reconstruye, sana y sopla vida donde tú solo sentías muerte. Tal vez tú ya hablaste con todos, con un consejero, con un pastor, con un terapeuta, y eso estuvo bien. Pero aún sientes que hay algo que no se resuelve, algo que sigue pesando, que sigue doliendo, que no encuentra explicación. Ese algo es el espacio donde Dios te está llamando a orar. No con fórmulas, no con repeticiones, con verdad, con lágrimas, con humildad. Hay oraciones que no tienen estructura, solo tienen gemidos. Hay momentos donde el alma no sabe hablar, solo sabe clamar. Y ahí, justamente ahí es donde el cielo se inclina, porque Dios no responde a la elocuencia, responde a la autenticidad. No se conmueve por discursos, se conmueve por corazones quebrantados. Esas oraciones son las que entran donde nada ni nadie más puede llegar. Quizás hay dentro de ti un rincón que nunca mostraste, algo que reprimiste, que enterraste, que ignoraste, pero Dios lo conoce. Y no quiere que vivas ocultando heridas bajo frases espirituales. Quiere que traigas todo a su luz, que abras la puerta de ese cuarto cerrado y le digas, entra Dios, aquí también te necesito, aquí también duele, aquí también quiero sanar. La oración no sustituye la responsabilidad, pero despierta el propósito. No borra el pasado, pero lo redime. No evita el proceso, pero lo acelera. Y lo más importante, no solo cambia lo que sientes, cambia lo que eres, porque transforma desde la raíz, desde donde solo Dios puede ver, desde el Espíritu. Cuando oras, el cielo actúa, los ángeles se activan, las cadenas invisibles se rompen, las mentiras que has creído por años se derrumban, las voces que te acusaban en tu mente se callan. La paz empieza a fluir como un río, no porque todo a tu alrededor cambió, sino porque algo dentro de ti fue liberado. No necesitas saber cómo orar, solo necesitas querer hacerlo. No necesitas sentirte fuerte, solo necesitas rendirte. Porque el poder no está en tus palabras, está en tu entrega. Y cuando oras con fe, aunque sea débil, Dios responde con poder, aunque tú no lo veas en el momento. Hoy es tiempo de dejar de esconder lo que sientes. Es tiempo de dejar de fingir que estás bien. Es tiempo de dejar de depender únicamente de lo que el ser humano puede ofrecer y comenzar a depender del único que puede hacer nuevas todas las cosas. Orar no es una opción más, es el camino que abre todo lo demás. Cuando lloras solo por tu familia y nadie lo sabe. Hay llantos que no hacen ruido pero inundan el alma. Lágrimas que no caen frente a nadie pero que empapan la almohada por las noches. Nadie te ve, nadie te escucha, nadie lo sospecha, pero tú lloras por tu familia. Lloras en silencio por lo que se rompió, por lo que no funciona, por lo que parecía eterno y se está desmoronando. Lloras por los que amas, porque no sabes cómo ayudarlos, porque te duele verlos alejados de Dios, perdidos en sí mismos, desconectados del propósito. Lloras y nadie lo sabe. Es un tipo de dolor que no se grita, que se disimula en la rutina, que se esconde tras el todo bien, mientras por dentro el alma se desangra, porque cuando amas de verdad, la indiferencia duele. El rechazo de un hijo, el desprecio de una pareja, la frialdad entre hermanos, la desconexión entre padres,
Cada uno de esos gestos deja marcas invisibles. Pero tú no dejas de amar. No te rindes, aunque sientas que ya no puedes. Porque el amor de un intercesor no se apaga fácilmente. Aunque estés cansado, aunque estés solo, aunque nadie reconozca lo que haces en secreto. Muchos en tu familia no saben cuánto has llorado por ellos. No saben cuántas veces doblaste rodillas mencionando sus nombres uno por uno. No saben las noches en que no dormiste por pensar en su salvación, su bienestar, su restauración. No saben que lo que te mantiene de pie no es la esperanza humana, sino la promesa de que tu clamor no será en vano. Porque tú has creído que Dios puede hacer lo que tú ya no sabes cómo hacer. A veces, llorar por la familia se convierte en un peso que parece demasiado grande. Te preguntas por qué a ti te toca orar siempre, buscar siempre, aguantar siempre. Te sientes invisible en tu propio hogar, como si tu esfuerzo fuera ignorado, como si tu voz fuera desechada, como si tu amor no bastara. Pero déjame decirte algo que viene del corazón de Dios. Tus lágrimas no han caído en tierra. Cada una fue recogida, cada oración tuya fue oída. Cada noche de clamor solitario fue escrita en el cielo. Dios ve lo que otros no ven. Él sabe lo que sientes cuando finges estar fuerte. Él conoce tus pensamientos cuando callas por no herir. Él escucha tu corazón cuando ya no tienes fuerzas para orar con palabras. Él no necesita que lo expliques todo. Él estuvo ahí. Él lloró contigo. Él te sostuvo cuando ni tú sabías cómo seguir. Y hoy te dice, no estás solo, no estás sola. Yo también amo a tu familia. Yo también estoy obrando en ellos. Yo también tengo un plan, incluso cuando todo parece fuera de control. No subestimes el poder de tus lágrimas, porque hay lágrimas que limpian más que 1000 palabras. Hay lágrimas que abren el cielo, que derriban murallas, que mueven el corazón de Dios. Cuando lloras por amor, desde la compasión, desde la intercesión, te estás alineando con el mismo corazón de Jesús, que también lloró por los suyos, que también fue rechazado, que también amó sin medida. Tal vez nadie te agradezca. Tal vez nunca digan, gracias por orar por mí. Pero llegará el día en que verás el fruto. Verás un corazón endurecido ablandarse. Verás un hijo volver a casa. Verás un esposo rendirse a Dios. Verás a esa persona que hoy no cree levantar las manos y decir, ahora entiendo lo que sentías. Ese día sabrás que ninguna lágrima fue desperdiciada, que tus oraciones sí llegaron, que tu fe no fue ignorada. Y mientras esperas, Dios te cuida, te sostiene, te renueva, te llena otra vez. Porque tú también necesitas consuelo. Tú también necesitas ser abrazado. Tú también mereces descansar. Así como tú lloras por ellos, Dios llora contigo. Él no es indiferente a tu carga. Él no te deja solo con tu responsabilidad espiritual. Él camina contigo, te fortalece, y muchas veces, cuando tú ya no puedes llorar más, el Espíritu Santo gime dentro de ti, con gemidos que no puedes explicar. Porque cuando tú callas, Él intercede. Hoy es un buen día para dejar de cargar solo, para decirle a Dios, aquí está mi dolor. Ya no quiero esconderlo, ya no quiero fingir, ya no quiero ser fuerte todo el tiempo. Necesito que tú me sanes mientras yo sigo orando por los míos. Y Él lo hará, porque Él no abandona al intercesor. Él no olvida al que clama en lo secreto. Él honra al que ama sin aplausos, sin reconocimiento, sin recompensa visible, porque para Dios ese es el amor más puro, el que ora, aunque nadie lo sepa. La fe que salva a tu casa aun cuando tú ya no puedes más. Llega un momento en que el alma se cansa, no por falta de amor, sino por exceso de entrega. Has dado todo lo que sabías, orado todo lo que podías, perdonado más veces de las que recuerdas. Has intentado hablar, escuchar, comprender, sostener, y aún así, las cosas no cambiaron como esperabas. Hay un punto en el camino donde el cuerpo sigue, pero el corazón se arrastra, donde tú sigues diciendo que crees, pero por dentro sientes que algo se apagó. No es que hayas dejado de amar a tu familia, es que ya no sabes cómo salvarla. Y en ese punto exacto,
Cuando las fuerzas te abandonan, la fe toma el lugar que le corresponde, porque la fe no necesita que tengas energía, solo necesita que no te sueltes, que no dejes de creer, aun cuando ya no sepas cómo orar, que no cierres la puerta del corazón, aunque ya no puedas caminar, porque lo que tú no puedes sostener con tus manos, la fe lo levanta desde tu espíritu. La fe no se mide por cuán fuerte te sientes, sino por a quién te aferras cuando ya no puedes más. Y tú te has aferrado, aún en lágrimas, en silencio, en cansancio, has seguido creyendo que Dios puede hacer lo que tú ya no puedes. Y eso, aunque parezca pequeño, es inmenso en el mundo espiritual. Porque mientras el enemigo celebra tu agotamiento, el cielo honra tu perseverancia. Dios no te pide que tengas siempre una sonrisa, no te exige palabras perfectas ni una actitud constante de victoria. Él solo quiere tu sinceridad, que le digas, no puedo más, pero sigo creyendo. Que abras tu corazón y le permitas entrar en ese lugar que estás sosteniendo por pura fe. Porque hay batallas que ya no se ganan desde el esfuerzo, se ganan desde la entrega. Cuando sueltas lo que no puedes controlar, el cielo empieza a trabajar. Recuerda a aquella mujer que sufría desde hacía 12 años. No tenía más recursos, no tenía más opciones. Solo tenía una fe silenciosa que le decía, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. No hizo una gran oración. No interrumpió a Jesús con gritos. Solo tocó, solo creyó. Y ese toque cambió su historia para siempre. Así es la fe que Dios honra. La fe que no hace alarde, pero no se rinde. La fe que no necesita ver resultados para seguir esperando. La fe que dice, mi casa es un desastre, pero mi Dios es fiel. Esa fe salva. Esa fe protege. Esa fe actúa, aun cuando tú ya no sabes cómo hacerlo. Tal vez no ves cambios en tu familia. Tal vez todo parece estar peor. Pero la fe no se guía por la vista. La fe se alimenta de promesas. Y Dios prometió que si tú crees, tú y tu casa serán salvos. No dijo que sería inmediato. No dijo que no dolería. Dijo que lo haría. Y Dios no miente. Dios no se retracta. Dios no olvida. Hay momentos en los que necesitas dejar de hacer y comenzar a confiar. No porque estés abandonando, sino porque estás reconociendo que solo Dios puede hacerlo. Has sembrado palabra, testimonio, amor, paciencia. Ahora deja que la fe los riegue con esperanza, porque el que siembra con lágrimas cosecha con cantos de alegría. Y tú has llorado, pero también vas a cosechar. Cuando tú ya no puedes más, no estás al final, estás al borde del milagro, porque cuando tus fuerzas terminan, comienza la gloria de Dios. Cuando tú desapareces de la ecuación, Él se hace visible. Él toma el control. Él toca lo que tú no podías cambiar. Él alcanza lo que a ti se te escapó. Y lo hace no porque tú puedas, sino porque tú creíste. La fe no siempre produce resultados inmediatos, pero siempre produce transformación. A veces, primero cambia tu interior, te da paz en medio del caos, te da descanso sin explicaciones, te devuelve el gozo aún sin ver solución. Porque el milagro más grande no es cuando la situación cambia, es cuando tú cambias por dentro y decides seguir confiando igual. Hoy Dios no te pide fuerza, te pide fe, te pide que no sueltes su promesa, que descanses en sus brazos, que creas aunque sea en silencio, que digas, yo ya no puedo, pero tú, Señor, nunca fallas. Esa fe sencilla, quebrantada, cansada pero viva, es suficiente para abrir cielos sobre tu casa, porque no es tu habilidad la que salvará tu familia, es tu fe. No es tu estrategia, ni tu insistencia, ni tu capacidad de arreglarlo todo. Es tu fe puesta en las manos de un Dios que todo lo ve, todo lo oye, todo lo puede. Dios no olvidó el nombre de cada miembro de tu familia. Cuando los silencios se prolongan, cuando las distancias se vuelven rutina, cuando los mensajes no llegan, cuando las oraciones parecen caer en un vacío, el corazón comienza a dudar. Te preguntas si Dios sigue escuchando. Te preguntas si Él se acuerda de lo que le pediste hace años. Y sin decirlo en voz alta,
Temes que tal vez, solo tal vez, el nombre de esa persona que tanto amas se haya perdido entre tantos clamorosos ruegos que suben al cielo cada día. Pero no, Dios no olvida. Cada nombre que tú has mencionado en oración está escrito, no con tinta, no en un archivo digital, sino en su memoria eterna. Dios no trabaja con listas impersonales, no ve multitudes, ve personas, no escucha masas, escucha corazones. Y cuando tú clamas por tu hijo, por tu hija, por tu esposo, por tu esposa, por tus padres, por tus hermanos, Él no solo oye tu voz, Él recuerda su rostro, su historia, su esencia. Porque antes de que tú los conocieras, ya Él los había formado. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa si esa persona hoy está lejos, confundida, endurecida, perdida, Dios no borra su nombre de sus planes. El Creador del universo sabe exactamente dónde está, cómo se siente, qué piensa, qué lo aleja, qué lo rompe por dentro. Y aunque a ti te parezca que no hay avance, que no hay señal, que no hay posibilidad, Dios sigue obrando en silencio, porque Él no necesita ser visible para ser efectivo. Cada miembro de tu familia tiene un lugar en el corazón de Dios, no por ser perfectos, no por merecerlo, por amor. Porque su gracia no se basa en el desempeño humano, sino en su naturaleza inquebrantable. Porque Él es el Dios que no deja atrás, que no abandona procesos, que no cancela llamados. Aunque un ser humano se rinda, Él no lo hace. Aunque el pecado ensucie, su misericordia persiste. Aunque la incredulidad cierre puertas, su fidelidad las vuelve a tocar. Tú puedes olvidarte por un momento de orar por alguien, pero Dios no se olvida de atender lo que un día oraste. Tú puedes sentirte derrotado, pero el cielo no se rinde con tu casa. Tú puedes dejar de insistir, pero Dios sigue trabajando, porque Él es paciente, sabio, exacto en su tiempo. Porque Él no ve solo lo que tú ves, Él ve el futuro, el potencial, la semilla dormida que aún no germinó. Jesús dijo que el buen pastor deja las 99 para ir por una. Así ve Dios a ese miembro de tu familia que hoy está lejos, no como alguien que fracasó, como alguien que aún está en camino, como alguien que sigue siendo digno de su búsqueda. Dios no se conforma con que tú estés firme en la fe. Él quiere a toda tu casa, Él quiere a los tuyos, porque cuando Él mira tu vida no la separa de tu linaje. Él piensa en generaciones, en restauraciones que impactan hacia adelante y hacia atrás. Y tú, que oras por ellos, eres la llave que Dios está usando para mantener ese vínculo espiritual encendido. Cada vez que dices su nombre en oración, activas una verdad en el cielo. Este aún es mío. No lo suelto, no lo abandono, no lo olvido. Aunque en lo natural no veas frutos, en lo invisible se está moviendo una redención que aún no ha llegado a la superficie. Dios no se equivoca cuando elige a alguien para interceder. Y si tú estás cargando ese peso, si tú sientes ese amor profundo por tu familia, no es casualidad. Es señal de que Él te ha confiado la posición más poderosa. Ser puente, ser canal, ser eco del cielo sobre tu casa. No por tus capacidades, sino por tu disposición. No por tu perfección, sino por tu fe. Recuérdalo cada vez que sientas que orar no sirve, que luchar no vale la pena, que tu voz se perdió entre tantas voces. Dios no solo te escucha, Dios se acuerda. Se acuerda del nombre que mencionaste con lágrimas. Se acuerda del rostro que viste en tus sueños. Se acuerda del niño que lloraste, del esposo que esperaste, del hermano que perdiste. Nada de eso fue ignorado. Nada fue desechado, todo fue guardado y todo será respondido. No hay oración olvidada, no hay nombre perdido, no hay casa invisible ante Dios. Tú y los tuyos están bajo su mirada, dentro de su plan, incluidos en su redención, porque el mismo Dios que comenzó la buena obra, la completará. En ti, en ellos, en todos. Esta oración no es un final. Es el comienzo del milagro familiar. Muchos llegan a la oración con la idea de cierre, como quien termina algo, como quien dice, hice lo que pude.
como quien entrega los restos de un hogar a punto de colapsar y susurra con resignación: Señor, ya no tengo más. Pero Dios no recibe tus oraciones como un fin, las recibe como un principio, porque cada vez que tú oras, el cielo lo interpreta como una puerta abierta, como una señal de rendición, pero también de activación, como una semilla que está a punto de germinar, aunque tú solo veas tierra seca. Esta oración no es una despedida, es un envío. Es el impulso invisible que comienza a mover cosas donde parecía no haber nada. Es el aliento divino que sopla sobre el caos, como en el principio de los tiempos, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios dijo: sea la luz. Así como entonces, hoy Él vuelve a hablar sobre tu casa, sobre tu historia, sobre lo que parecía estar muerto, y su voz sigue teniendo poder creativo. Cuando tú oras, Dios se mueve. No mires esta oración como un esfuerzo más. Mírala como el primer paso hacia la restauración que el cielo diseñó desde mucho antes de que tú vieras el problema. Porque Dios no improvisa. Él ya tiene preparado el milagro. Solo espera que haya alguien que lo desate desde la tierra con fe, con obediencia, con sinceridad. Y esa persona eres tú. Quizás esperabas que todo cambiara en un día, que con una sola palabra tu familia volviera a reunirse, que tu pareja pidiera perdón, que tus hijos regresaran a casa, que las heridas sanaran de inmediato. Pero los milagros verdaderos no siempre suceden de forma explosiva. A veces son procesos silenciosos, progresivos, profundos, como una lluvia que va humedeciendo la tierra hasta que las raíces vuelven a respirar, como una semilla que tarda en brotar, pero que lo hace con fuerza imparable cuando llega el momento exacto. Esta oración ha sido tu semilla, y la tierra donde la sembraste no es cualquier tierra. Es tu casa, tu linaje, tu generación. Es el campo donde Dios quiere levantar algo que dure, que inspire, que sea testimonio vivo de lo que su amor es capaz de restaurar. No fue en vano, no fue un acto vacío, no fue solo un desahogo. Fue un acto espiritual que activó una nueva temporada. De ahora en adelante, ya no caminas desde el dolor, caminas desde la promesa. Ya no hablas desde la derrota, hablas desde la fe. Ya no esperas con resignación, sino con expectativa. Porque tu oración marcó el fin del silencio espiritual en tu hogar. Marcó el momento en que el cielo respondió: yo estoy aquí, yo escuché, yo voy a actuar. Pero debes recordar algo. El milagro no comienza cuando todo cambia afuera. Comienza cuando algo se transforma dentro de ti. Y si has llegado hasta aquí, algo ya cambió. Tu mirada, tu voz, tu actitud, tu fe. Ya no eres el mismo. Ya no estás solo. Ya no eres víctima de lo que fue, sino parte activa de lo que Dios está haciendo. Hoy termina una etapa. La etapa de cargar con todo en soledad, de callar tus lágrimas, de esconder tus batallas, de fingir fortaleza. Hoy comienza una nueva, la de caminar con Dios como socio, como padre, como respaldo. La de hablarle a tu casa no desde el dolor, sino desde la promesa. La de orar ya no como último recurso, sino como primer fundamento. Que cada palabra que salió de tu boca en esta oración quede sellada en el cielo. Que cada nombre que mencionaste sea tocado por el Espíritu Santo. Que cada herida que expusiste sea cubierta por el amor del Padre. Que cada espacio vacío sea habitado por la presencia de Dios. Que cada parte de tu casa se convierta en altar. Y que tú desde hoy ya no vivas esperando un milagro externo, sino como testimonio de que el milagro ya comenzó dentro de ti. Porque esta oración no fue un punto final, fue una declaración profética, fue el soplo sobre los huesos secos, fue la señal de que el cielo se inclinó hacia tu familia y dijo: sí, yo haré, yo restauraré, yo salvaré. Así que levántate, vuelve a amar, vuelve a creer, vuelve a sembrar, porque lo que comenzó en oración terminará en celebración.